amigos, yo soy Oscar Alejandro y les doy la bienvenida a la temporada de viajes en este canal de YouTube. Y para comenzar con broche de oro, les quiero dar la bienvenida a una serie de videos que estoy grabando aquí en la exótica e inexplorada Cuba. Por cierto, ya les mencioné cómo llegué a este lugar. Nuestra aventura comenzó en Estados Unidos. El viaje a Cuba desde este país tiene que cumplir una de las 12 razones válidas que exige el gobierno norteamericano. Viajar por placer está prohibido. Se necesita comprar una visa de turista, que cuesta entre 80 y 100 dólares, dependiendo si la adquieres en una agencia de viajes o en el aeropuerto. Este documento solo será válido para una entrada. Antes de abordar, hay que pasar por un punto especial de chequeo que le llaman Cuba Ready, donde te verifican que tengas todos los documentos en regla y te dan las planillas de inmigración y de aduana de la República de Cuba. Por asegurarse que su pase de embarque tenga una estampita o un puñito que dice Cuba Ready. El vuelo desde Miami es realmente rápido. Antes de aterrizar, se aprecian pequeños pueblitos y mucho campo. La primera impresión del Aeropuerto Internacional José Martí es que parece una nave espacial de los años 70. Sabes que has llegado a un lugar diferente cuando la poca publicidad no es de Visa ni de Mastercard, sino de UnionPay, una corporación financiera de China. En migración me dejaron pasar sin ningún problema. Lo único que les puedo decir de las instalaciones es que son excesivamente rojas y el tiempo de espera de las maletas es más de lo normal. Ten en cuenta que en Cuba no existen los puntos de venta, así que vente preparado a pagar en efectivo para toda tu estancia. Las tarifas de los taxis están por todo el aeropuerto para que sepas exactamente cuánto debes pagar dependiendo de cuál sea tu destino en la isla. Escoger quién te lleve no es ningún problema porque a las afueras del aeropuerto hay decenas de carros esperando. La primera sensación al adentrarte en la isla es de una profunda tranquilidad. Se aprecian muy pocos carros en la calle y las retenciones de tráfico son inexistentes. La conversación con el conductor en el taxi inmediatamente te llena de realidad. Los taxistas deben pagarle al gobierno 40 CUC al día por el alquiler del vehículo que no es de ellos. Me dijo el conductor que desde que llegó Donald Trump al poder de los Estados Unidos, el turismo decayó muchísimo en la isla y que las ganancias apenas daban para sobrevivir. En Cuba, como ya les dije, no existe la publicidad. Los pocos anuncios que ves en la calle son propagandas de la revolución. Es impresionante. Todo, absolutamente todo, se quedó congelado en el tiempo. Los vestigios de modernidad apenas son destellos. Me recomendaron hospedarme en la zona de El Vedado y buscar a través de Airbnb. Allí se consiguen varios lugares bastante acogedores y con todas las comodidades a 30 dólares la noche. Un gran ahorro en comparación al costo de hospedarse en hoteles cuyas tarifas no bajan de 100 dólares por noche. Luego de dejar las maletas, fue momento de comenzar a descubrir cómo se siente esta isla. Los primeros momentos acá en La Habana y todavía me estoy acostumbrando a cómo son las cosas y tengo varios retos esta mañana. Lo primero es que como no existen las tarjetas de débito ni crédito y obviamente ni siquiera pasan los puntos de venta de Visa ni Mastercard, todo es absolutamente en efectivo, así que tengo que cambiar algunos dólares por pesos convertibles, que es la moneda que nos dan a nosotros los turistas. Y el segundo reto es que, como se pueden imaginar, ninguna telefonía extranjera funciona acá, no existe el roaming, así que creo que tendré que comprarme una línea celular porque, como se pueden imaginar, esto de estar desconectado del mundo me está causando un poco de ansiedad. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, acabo de comprobar mi primer mito. Eso de que un CUC es igual a $1 es mentira. $1 en realidad te lo cambian en Cuba a 0.87 pesos convertibles. Es decir, que si tú traes 100 dólares, se convierten en 87 pesos convertibles. El reto de este video y de toda esta aventura es saber para qué nos rinde todo ese dinero.
Ok, creo que estoy más cerca de estar comunicado porque a pesar de que no tengo línea en mi celular todavía, sí tengo estas 3 tarjetas que equivalen a 1 hora de internet Wi-Fi cada una. Cada tarjeta cuesta un CUC, un peso cubano convertible. Y para dato adicional, las venden en estos lugares que se llaman Telepunto de la compañía nacional ETEXA. Lo que sí es cierto es que les recomiendo que no dejen su pasaporte en casa porque se les va a hacer muy complicado cualquier gestión, como sea cambiar dinero, comprar cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan estas tarjetas y a ver si me puedo conectar con el mundo. Bueno, yo no sé si les pasa, pero a mí estar desconectado un poquito de las redes sociales, del internet, del Instagram, del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, me causa un poquito de ansiedad. Y eso es lo que ya me estaba ocurriendo hasta que encontré una de estas plazas con acceso a internet y hasta que compré estas tarjetas para que nos conectemos a Wi-Fi. Les voy a explicar rapidito cómo funciona el tema de la conexión inalámbrica. Ustedes tienen que ir a las tiendas de ETEXA, que es la compañía nacional de telecomunicaciones, y cada una de estas tarjetas equivale a 1 hora de conexión. Ustedes se dirigen a los puntos públicos que pueden ser fácilmente identificables porque hay muchas personas que están aquí sentadas, conectándose, llamando, metiéndose en Facebook, Twitter. Cada tarjeta tiene un usuario y también tiene una contraseña. Vaya dato perturbador, como diría nuestro amigo Luisito Comunica. Una vez que ustedes han activado las tarjetas, comienza a correr el tiempo y más les vale que ustedes aprovechen porque una vez que haya comenzado el tiempo no se pueden desconectar, al menos desde su teléfono celular. En las computadoras sí me dijeron que sí se puede cerrar sesión. Nuevamente saliendo de esta oficina, pero mejor acompañado imposible porque les quiero presentar a mi amigo Frank. Hola Frank, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de tenerte por acá. Bueno, les quiero contar que quien tengo a mi lado, Frank Amarelis, es el dueño del canal de YouTube más grande que tiene Cuba y pues para mí es un halago que tú estés conmigo en esta aventura. Llevo un tiempo siguiendo los videos de Oscar y es un gusto ya tenerlo por aquí. Ahora estamos conectados, estoy con Frank, las cosas van a fluir mejor. Así que vamos a ver. ¿Cómo nos trasladamos dentro de Cuba? A ver, hay varias vías. ¿Y cuál es el procedimiento? Normalmente son los almendrones, ¿sabes? Son carros de los años 50, los años 60. Como ese que viene pasando en este momento. Exacto. Se le dice almendrón por la forma de almendra que tiene. Ok. Entonces, ese transporte público en Cuba normalmente cuesta entre 50 centavos y un CUC por persona y nos vamos a estar moviendo de la zona de Vedado, que es como la zona más moderna, a la zona de La Habana Vieja, que es donde está todo el casco histórico. Vamos en este momento a La Habana Vieja. A La Habana Vieja. La Habana Vieja. Estamos en vivo dentro de un almendrón, pero mira, no está tan mal, tiene aire acondicionado. Sí, a ver, eso no es tan común. Normalmente no tienen aire, pero normalmente tienen las ventanillas bajadas y es aire acondicionado, como dice aquí. Acondisoplado, pero este Exacto. está acondicionado. Sí, sí, sí. Y en Venezuela esto lo llamaríamos como un carrito por puesto. Ok, aquí es muy común, tienen como una ruta, la gente se monta y va bajando donde ellos quieran. Esto está muy interesante, en vivo, dentro de un almendrón en La Habana. El popular Paseo del Prado, acá en La Habana Vieja. Frank, ¿a dónde me estás llevando? A ver, ahora mismo estamos como en el centro de La Habana Vieja, que es el Parque Central. Vamos a estar visitando lo que es el Boulevard de Obispo. El Boulevard de Obispo. Exacto. El Boulevard de Obispo es la calle más transitada a diario de toda La Habana Vieja. Lo que sí me gusta es que hay un ambiente como de los años 50, hay carretas aladas con caballos, están los almendrones. Vamos a descubrir qué nos trae La Habana en esta parte de la ciudad. En el tema del transporte hay para todos los gustos. Por ejemplo, aquí está una bici taxi, muy bien. Si les gustan los colores, están los almendrones que pueden alquilar para pasear por toda la ciudad. Pero si son un poco más clásicos y quieren montarse en algo con aire acondicionado, están los taxis amarillos para los que prefieren el confort. Esta definitivamente es una ciudad de contrastes. Detrás de nosotros tenemos al Gran Hotel Manzana. ¿Por qué se ha popularizado tanto este hotel en los últimos años? Fue el primer hotel que le dan el nombre como hotel de lujo en toda La Habana. ¿Es de lujo? Sí, o sea, es como 5 estrellas plus y algo así. Y se crearon las primeras tiendas de diseñador, por decirlo como, o sea, de alta gama. Entraron marcas como Armani, Gucci, Canon, ¿sabes? Vamos a ver qué tal.
Bueno, llevamos mediodía caminando La Habana y a esta hora ya tenemos el hambre alborotada. ¿Tú tienes hambre? Sí, muchísima hambre. Hemos llegado, fíjense, a una pizzería y restaurante en el que si vemos el menú hay sándwiches, hay hamburguesas, hay pizzas, hay comida típica cubana. Por ejemplo, una pizza cuesta 3.70 CUC. ¿Una hamburguesa cuánto cuesta? 360 CUC. ¿Eso es caro o eso es barato para ti? En comparación con diferentes lugares, es normal. Tomando en cuenta que una pizza, si sacamos al cambio, puede estar en $4.50, creo que no está mal. O sea, es pagable. Esta carta también incluye coctelería y aquí yo no puedo dejar de probar un mojito cubano en la propia Habana. Un mojito cubano original cuesta 3 CUC. ¿Te hace barato o caro? Se me hace barato, tomando en cuenta que un mojito en Miami son $10. Lo que te tomas uno en Miami, aquí te tomas 3. Es más fácil emborracharse en La Ahora, Habana. prométeme que al final de este video me vas a llevar al lugar donde hacen el mejor mojito cubano acá en La Habana. Pero, Esa es La Habana Vieja y justamente en el borde llegamos a este lugar que me has comentado, querido Frank, es muy especial para todos ustedes los que viven en esta ciudad. exactamente. ¿Dónde estamos? Estamos en el malecón de La Habana. Creo que cuando se habla de Cuba y de La Habana, este es uno de los lugares más emblemáticos. De hecho, hay una canción que dice hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. ¿Por qué es tan importante este sitio para todos ustedes? Como está pegado al mar y el cubano es una persona que, ¿sabes? Normalmente suele tener alguno que otro problema. Este es como un punto neutral, ¿sabes? Siempre que quieres venir a olvidar algo, es una salida más económica, ¿sabes? Cuando no tienes dinero, todo el mundo viene para el malecón. O sea, ustedes ponen en práctica ese dicho de que ahogan las penas en el mar. Exactamente. O sea, creo que sería el clásico ejemplo para describir el malecón. ¿Sabes? Siempre en una etapa de tu vida, siempre vienes a parar aquí, como que ahí se suelta todo. ¿Y tú has soltado cosas aquí? Muchísimas. ¿Qué tipo de cosas has soltado aquí? Oscar no pretende que lo diga ahora mismo aquí en cámara. Verás, te voy a llevar ahora a un lugar que pocos turistas que vienen, o casi ninguno me atrevería a decir, ha visitado y que pocos cubanos también conocen. ¿Y cuál es ese sitio? Vamos a ver. Amigos, no sé si se escucha, pero estamos montados en un ferry, que acá le llaman la lanchita de Regla. Estamos montados un montón de pasajeros con destino ¿a dónde? Arregla, A Regla. que es un municipio. Ah, el municipio Regla de La Habana. ¿Cuánto cuesta montarse aquí? Este es igual, es transporte público, es como va como que los autobuses. Ok. Vale $1 por persona. Ahora, ¿un peso convertible o un peso nacional? $1 O sea, nacional. es súper económico Como montarse 5 aquí. centavos de CUC. Lo que yo sí me pregunto es, ¿a dónde me estará llevando mi querido Frank en este paseo? Es un secreto. Me gustan los secretos. Hemos cruzado la bahía y comenzamos a subir este montón de escaleras. Frank, ¿a dónde me estás llevando? Por favor, quiero saberlo. Pero mira, ahora mismo estamos en el municipio de Regla y es donde más se ve, o sea, el hecho de practicar la religión afrocubana en Cuba. Cuéntame, ese tema es muy interesante. Se practica muchísimo la santería, porque se le conoce también como santería, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta zona que se llama Casa Blanca? Es que aquí como que están los babalaos, los padrinos, como se dicen, más fuertes o más importantes o que más han destacado dentro de la religión. O sea, que si queremos hacernos una consulta con un babalao, deberíamos venir a esta zona. Exacto. No, y gente que tiene hecho santos de diferentes partes de La Habana siempre viene aquí. Ok, vamos a seguir descubriendo esta zona que sin duda alguna está bastante interesante. ¡Wow! Así como lo están viendo, probablemente Frank y yo en este momento seamos las personas que estamos a lo más alto de toda La Habana. Quiero que le comentes a todos nuestros amigos en dónde estamos en este momento. Vean, ahora mismo estamos en el Cristo de La Habana. Este Cristo pudiera decirse que es el Cristo Redentor de Río de Janeiro, pero acá en versión cubana. En versión cubana, ¿verdad? Exacto. No, y de verdad, con todo respeto, porque el Cristo Redentor de esa preciosa ciudad también está a lo alto de una montaña, al igual que acá. Exactamente. Lo que sí es cierto es que este lugar no es el más común al que los turistas vienen en esta ciudad, pero sin duda alguna es el secreto mejor escondido de La Habana, porque miren la preciosa vista de esta ciudad desde todo lo alto. Ya va, pero los secretos de este lugar de las alturas no terminan acá con el Cristo de La Habana que se encuentra a mis espaldas. Justamente al frente hay como una especie de mansión. Se ve el nombre que dice allá, tiene 3 letras, C-H-E, el Che. Ahí iría el Che. Sí, después que triunfa la revolución, esta es la casa oficial que tiene. ¿Y ahora qué hay ahí? ¿Uno puede entrar? Ahora mismo es un museo, pero en sí no tienen nada de él, solamente hay fotografías por todo el lugar.
Y qué mejor manera de terminar este día, como los prometimos, probando por primera vez un mojito cubano en mi primer día en este país. En Cuba. En Cuba. Ahora, vamos a hablar de precios porque 4 CUC cuesta un mojito cubano. Esto es... pero no te lo tomes, no hemos dicho salud. Esto es casi $5 y les puedo decir que si lo comparamos con los precios de un mojito en Miami, es la mitad. Ahora, para ti, querido Fran. Sí, es caro. ¿Es caro? Sí. ¿Cuánto debería costar un mojito en Cuba? Es que varía muchísimo porque es el trago nacional, entonces lo puedes encontrar desde 10 pesos cubanos Desde 10 pesos cubanos. hasta 5. ¿Y dónde podemos encontrar un mojito acá en La Habana que cueste 10 pesos cubanos? Normalmente son en lugares que es para universitarios. El hecho es que hemos pagado 4 CUC por este mojito cubano. Yo espero que valga la pena. Y mientras me termino este exquisito mojito, yo les quiero dejar un adelanto de los increíbles videos que vienen en mi canal y que grabé aquí en Cuba. ¡Salud! Si te gustó este video, los próximos de esta serie te van a impactar. En el próximo capítulo te contaré que viví como un cubano por un día y te mostraré la realidad de la tarjeta de racionamiento. Más adelante verás que ingresé con una cámara espía a un supermercado burlando toda la seguridad y descubrirás a qué sabe la comida callejera que cuesta menos de $1 y no te puedes perder las cosas que más me sorprendieron de Cuba y que nadie te cuenta. Y eso no es todo, porque las aventuras apenas comienzan.